Mi escondedero y mi refugio eres tú. En tu palabra he esperado, mi Señor. Dios les bendiga. Vamos a continuar compartiendo en este nuevo video la experiencia estando en la obra misionera en Villavicencio. Capítulo número 4, una prueba en medio del milagro en el año 2012. En Jeremías capítulo 17, verso 7 y 8 dice la palabra de Dios: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Es una bendición poder recordar la palabra de Dios y saber que en todo tiempo y en todo momento siempre su presencia, su fuerza nos está ayudando para continuar nuestro trabajo dando buenos frutos. Así que confiábamos que Dios estaba obrando, que aunque muchas veces se pasaban momentos difíciles, Dios cada día fortalecía nuestro corazón con su palabra, cumpliendo cada día su propósito, respaldando su obra, dando fruto cada vez más. Así que creíamos en la obra de Dios en cada persona que oía su palabra. Dios le permite a mi esposo dar a conocer al director de Misiones Nacionales un proyecto llamado Proyecto Sembrador. En el nombre de Jesucristo le saludo fraternalmente, deseándole bendiciones de Dios en su vida y en su hogar. Mi nombre es Armando Sánchez y por la gracia de Dios soy pastor misionero de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia en Villavicencio Meta, en el barrio El Barzal, y es para mí una gran bendición comunicarme con usted a través de este medio y decirle que el Señor Jesucristo tiene un propósito muy especial para su vida, y es darle la salvación, la paz y el gozo que solo Él puede dar. Quiero invitarle a sacar un momento de su valioso tiempo y escuchar las melodías cristianas y las reflexiones de la palabra de Dios que están en este CD. Estoy seguro que serán de paz y mucha bendición para su vida. Cada CD contenía 10 melodías donde había una reflexión de la palabra de Dios por mi esposo antes de cada canción, para que los amigos la escucharan en sus carros cuando iban de viajes para sus trabajos. Fue de bendición. Muchos de ellos, los que recibían este CD, este regalo, llamaban al pastor para que fuera a sus casas a hacer refán y a hacer oración. Seguíamos haciendo programas, se oraba por los enfermos, la iglesia a nivel distrital ya sabía que se hacía un trabajo evangelístico y espiritual en el hospital. Así que llamaban a mi esposo de varios lugares para visitar y orar por los enfermos. A los amigos simpatizantes le llevábamos serenatas. Recuerdo tanto que en cierta ocasión un señor que había sido concejal allí en Villavicencio le decía: pastor, yo tengo muchas propiedades, carros, casas, fincas, comentaba todas sus posesiones. Y luego le dice a mi esposo: pero pastor, usted tiene algo que yo no tengo. Cuando escuchaba esto, glorificaba a Dios, haciendo poco el sufrimiento que pasábamos en algunos momentos para que esta gente tan necesitada de Dios conociesen el nombre de Jesucristo. También se hacía un trabajo en los albergues, pues muchos de nuestros hermanos indígenas de los llanos orientales venían a la ciudad por causa de salud. La obra misionera se convertía en un refugio y apoyo espiritual, no solo para los hermanos, sino para todas aquellas personas que llegaban a la ciudad. Recuerdo tanto a nuestra hermana Marina. Cuando llegábamos a visitarla, la oíamos cantar desde su habitación. Nos gozábamos de ver cómo glorificaba a Dios a pesar del dolor debido al cáncer que padecía. Al cabo de unos meses duerme en el Señor. Entendía el pasaje bíblico allí en Habacuc capítulo 3, versos 18 y 19. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Así que nuestra hermana sentía la paz del Señor. Allí en el albergue también había llegado una pareja de ancianos, nuestro hermano Pedro y su esposa, quien hacía un trabajo evangelístico llevando literatura
por todo el sector y a donde el Señor le permitía ir, les hablaba del Evangelio. Recuerdo tanto el rostro del hermano cada vez que venía ante el pastor muy contento a pedir más literatura porque les había hablado del Evangelio a los doctores, a las enfermeras, donde Dios le permitía ir, él muy gozoso compartía la palabra de Dios. También recuerdo que los domingos en la noche hacíamos los cultos con 5 hermanos y cuando estábamos despidiéndonos llegaba el hermano Pedro muy feliz con más de 10 indígenas del albergue. Así que nos tocaba volver a empezar el culto, los hermanos comprendían, escuchaban doble culto, era algo hermoso. Nuestro hermano durmió en el Señor después de algunos años, pues tenía problemas en los riñones. Así que era hermoso poder ver servir al Señor a este anciano que aún cuando estaba allí enfermo en medio de su dolor, él muy contento y gozoso daba testimonio de la palabra de Dios y del poder que Dios tenía para salvar a las personas, que el Señor les permitía llegar y hablarles de esta palabra gloriosa. El propósito era establecer su obra, el reino de Dios en el sector, así que predicamos el Evangelio tanto a los de estrato alto como a los de estrato bajo. Pues ¿cómo no les íbamos a predicar si en el sector se encontraban todos los estratos? Y la misión del Señor Jesús es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Eso sí, sin olvidar el propósito de la obra misionera en estrato alto, pues una iglesia con hermanos de bajos recursos económicos enriqueciendo a muchos con el poderoso Evangelio de Dios. Así que la obra misionera se fue identificando como la iglesia de los ricos a nivel distrital. Pero realmente la única riqueza que teníamos era la celestial. Dios había puesto su gracia y su presencia, pues en cada culto se sentía la bendición de Dios, la gente que venía, los hermanos, los niños, las niñas, adolescentes, jóvenes, todos nos sentíamos como una familia en el Señor y en un hermoso ambiente fraternal. Para este mismo año empezamos a trabajar misiones infantiles en el barrio 7 de agosto, donde el pastor delega al hermano Joan para este trabajo. Se organizó un local de la casa de una hermana donde se predicaba, se daban clases de escuela dominical, se hacían campañas evangelísticas. Fueron momentos muy hermosos donde todos como iglesia apoyábamos con nuestras oraciones y ofrendas para el sostenimiento de este trabajo evangelístico. Como iglesia servíamos con todo el corazón en lo que estuviera a nuestro alcance, con la fe puesta en el Señor Jesús siempre que Él cumpliría su propósito en el sector. También emprendimos la búsqueda de la propiedad, preguntábamos todo lote que veíamos. Recuerdo tanto que para ese tiempo también vimos una casa que decía se vende. Entramos a averiguar, era de 7 de ancho por 63 metros de fondo. Estaba construido solo 20 metros. El resto estaba con hierba y monte. Creímos el texto en Deuteronomios 11:24. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Pues mi esposo pisaba entre la hierba, intercedía a Dios que nos diera ese lote. Recuerdo que me decía, el templo quedaría de 7 de ancho por unos 30 metros de fondo. Dejamos patio como zona verde con bautisterio y en la parte de la entrada quedaría un atrio antes de entrar al templo. Era como si el ángel de Jehová le estuviera diciendo cómo iba a ser el templo y mi esposo lo repetía en voz alta y en ese momento recordé la escritura donde Sara escuchaba lo que el ángel le decía a Abraham. Así que hice silencio pensando en cómo íbamos a hacer si no teníamos para negociar. Los propósitos de Dios se cumplen. Dios respalda la iniciativa, el creer en su palabra y en su propósito en cada lugar. Solo basta con creer, tener fe y trabajar para ello. Pedían 420 millones de pesos en ese tiempo. Es sorprendente cómo la obra de Dios es tan real. Pues mientras nosotros hacíamos esto, el Señor Jesús estaba obrando. Y nosotros, sin saberlo, físicamente, pero muy internamente, lo creíamos, lo deseábamos, lo anhelábamos y esperábamos cumpliendo el propósito de Dios y haciendo lo que Dios quería
que hiciéramos en ese momento. Programas, vigilias de oración y demás se hacían para el fortalecimiento de nuestra vida espiritual. Una de las bendiciones que hemos tenido fue que el pastor lo teníamos de tiempo completo, predicando la palabra de Dios en cada culto. Esto hacía que los amigos recién bautizados y hermanos que iban llegando se formaran y se fundamentaran en el conocimiento de la palabra de Dios para su servicio. Una prueba de enfermedad en medio de su gloria tuvimos que enfrentar en ese año. Nos encerramos tanto en el sector que no asistíamos a eventos en otras congregaciones, y los eventos que hacíamos se llenaba el salón, por eso tampoco se invitaban a otras congregaciones. Así que mi esposo estaba encerrado en la labor misionera, no aceptando muchas invitaciones a predicar, pues no habían casi servidores y a los amigos les gustaba que el pastor predicara. Por ese tiempo se acercaba una reunión de pastores. Mi esposo estaba a cargo de la logística, pendiente de una cosa y otra, preocupado para que todo saliera bien, y el estrés acumulado se enfermó. Recuerdo tanto aquella noche dolorosa que vivimos. Se levanta mi esposo con un dolor de cabeza intenso, diciéndome que sentía que se le iba a estallar. Con la cara hinchada y los ojos vidriosos que ya casi se le salían del dolor, me decía que levantara a las niñas porque se iba a despedir de ellas, pues sentía que iba a morir, que de esa noche no pasaba. Al oír esto no sabía qué hacer. Solo invocaba el nombre de Jesús. En medio del dolor, el llanto que se sentía era grande. Y con lágrimas en mis ojos le decía que no las levantáramos. Y lo único que hacía era rogar a Dios y suplicar misericordia. Es cuando vivimos aquellos momentos de enfermedad, donde sentimos que el único que nos puede ayudar en ese instante es el Señor Jesús. Y esperamos solo en el Todopoderoso, viendo la respuesta y el milagro de Dios al instante. Es precioso, es maravilloso. Gracias a Dios le pasó, pudimos conciliar el sueño y al día siguiente fuimos al hospital. El especialista le dice después de exámenes que había estado al borde de un derrame cerebral. Al escuchar esto fue impactante para nosotros, le agradecíamos al Señor por haberlo guardado y preservado la vida. Fueron días de exámenes, de electrocardiogramas, bajo un control de medicamentos, de cuidados, de cero preocupaciones, de hacer ejercicio, de cuidados en la alimentación. Lo cierto fue que nos cambió la vida después de ese episodio. Vinieron nuevos estilos de vida en la familia. En la reunión de pastores que iniciaba esa semana trataba de estar quieto, pero no podía porque quería que todo saliera bien. Así que mis amadas compañeras, Iglesia del Señor, en el transcurso de vida familiar, ministerial, en nuestra vida cotidiana, hemos pasado por momentos muy difíciles que hacen que hagamos reajustes, nuevos acuerdos y nuevos estilos de vida que nos permiten adquirir experiencias de las cuales podemos compartir para fortalecer a otras familias cuando estén pasando por aquellos momentos. Así que no fue fácil manejar el pensamiento en todo momento de la enfermedad. Era una incertidumbre, pues la ansiedad, sin saber en qué momento tendría otra recaída. Estar bajo el control de la atención y medicamentos. Así que rogamos al Señor con todo el corazón, dejándole esa carga a Él. Fue la única manera para estar tranquilos y continuar con el trabajo. Muchas veces tú y yo vivimos momentos que no encontramos respuesta ni explicación. La tranquilidad se va y el desespero se apodera de nosotros. Pero ahí en ese momento, en ese último suspiro, es necesario reconocer nuestra condición y colocar nuestra ansiedad sobre Él, como dice allí en 1 de Pedro capítulo 5, verso 6. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Qué hermoso pasaje bíblico, y es precioso saber que su palabra es la que nos alimenta, la que nos conforta, nos fortalece para poder continuar en esta labor tan maravillosa para lo cual el Señor nos ha enviado a realizar.
Fortalecíamos la unidad familiar, pues el trabajo era arduo y de tiempo completo, así que involucrábamos a nuestras hijas, tanto de alegrías como de tristezas, sacando el tiempo necesario también para ellas. Para ese año vivimos una serie de eventos en familia. Mi hija mayor cumple 15 años, toma la decisión de ser bautizada y mi esposo se gradúa en la ciudad de Bogotá como teólogo. Es hermoso disfrutar aquellos momentos en familia y ver crecer los hijos de manera integral es muy gratificante. Mi hija menor iba creciendo ya con un grupo hermoso de niñas de su edad en la congregación. Nos reuníamos en las noches a hacer el altar familiar donde podíamos seguir compartiendo, ya que con los hijos se requiere de un trabajo continuo. Recuerdo que mi hija menor nos hacía compartir en familia juegos como la sopa de letras, barajas bíblicas y el juego de la gallina ciega, donde un integrante de la familia tiene los ojos vendados y busca coger a los demás. Eran momentos especiales en los cuales podíamos reír y disfrutar un rato. A nivel distrital, el Señor nos permitía, por su infinita misericordia, servir a su pueblo, proveyendo material a las congregaciones, para el trabajo con los niños, los maestros y los padres de familia. Recuerdo que con mis compañeros del comité, el deseo era hacer un dummy. La propuesta de mis compañeros era hacer un animal representativo de los llanos orientales, pero la propuesta que les hice fue hacer un niño misionero llamado Pablito el Llanerito, para que los niños se identificaran con él. Hicimos el diseño y gracias a Dios fue aprobado por los directivos, así que nace Pablito el Llanerito a nivel distrital para la convención aquí en Villavicencio en la celebración de los 75 años de la iglesia en Colombia. Gracias a Dios, en esta vigencia, año 2011-2012, me da el privilegio de capacitarme en la ciudad de Ibagué, Bucaramanga. Para sorpresa, soy elegida nuevamente como tesorera de escuela dominical para la nueva vigencia 2013-2014. Al finalizar este año, Dios nos provee de una hermosa vivienda para estrenar un apartamento diagonal al centro comercial Unicentro. Dios le puso el sentir a una hermana apoyarnos con el arriendo, pues no nos alcanzaba el presupuesto, así que agradecidos con Dios y con nuestra hermana felices nuevamente nos trasteamos, lo cual era beneficioso para la salud integral de mi esposo y de la familia en general. Para este año Dios seguía trayendo refuerzos de otros lugares para continuar con el propósito de adquirir una propiedad. Dos eventos que nos marcaron: primero, el sufrimiento por una prueba de enfermedad que vivimos en familia en medio de su gloria, y segundo, el clamor por establecer su obra se hacía cada vez más intenso. Teníamos claro que la única manera para quedar obra conformada era con una propiedad, y ese era nuestro propósito, orando y creyendo, es decir, haciendo nosotros lo posible, que Dios se encargaba de lo imposible, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Así que estas fueron algunas experiencias vividas estando en la obra misionera en este año, viendo la gloria de Dios en cada uno de los momentos vividos, en cada una de las situaciones, cómo el Señor respalda su obra, respalda su predicación, su palabra. Y es hermoso nosotros poder comprender el propósito de Dios que Él tiene para con cada uno de nosotras, en cada uno de los lugares que el Señor nos tiene. Sirvamos al Señor con todo el corazón, con toda el alma, que del Señor recibiremos la recompensa. Así que esperamos que haya sido de bendición esta experiencia compartida a través de este video. Que el Señor Jesús nos continúe bendiciendo.